lejos de casa me encontré sin saber a dónde ir. Nada llenó mi... Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la abeja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hola, ¿cómo están? Acá Hola a estamos con todos. Cele, un poquito, estuvimos como, no sé, media hora para Sí, tratar nos de, está costando arrancar. nos está costando arrancar. Estuvimos como media hora con risa, con tentaciones, no sé qué nos pasa. No sabíamos si decir hola, si decir cómo estás, Bienvenido. si decir bienvenidos, pero a pesar de cómo podamos saludarte, sabemos que estás escuchando. Y si estás escuchando es porque no es casualidad. Dios quiere y tiene un mensaje para tu vida en este día. Así que, bueno, subir el volumen al tele o al celular y arranquemos. Bueno, yo, con respecto a lo que leí Ani al principio, quería contar una experiencia antes de entrar en el tema. Eh, Hace mucho tiempo, bueno, yo ya contamos hace cuántos años nos congregamos cada una. Hace mucho tiempo me pasó que andaba como de acá para allá en la iglesia. En la iglesia mi relación con Dios, que estaba, que no estaba, que iba y ocupaba un lugar más, eh, como que me costaba, estaba un tiempo de mucha conexión con Dios, orando, teniendo experiencias hermosas, pero pasaba algo y yo volvía para atrás. Mm. Y cada vez que volvía para atrás era peor, más me alejaba. Y recuerdo que cada vez que yo me alejaba, cada vez que estaba lejos, y al alejarme se me venían tantas cosas a la cabeza, dejaba que entraran muchas cosas a la cabeza. Yo veía que todos me miraban mal, que en la iglesia no me saludaban, que me dejaban de lado, y no me daba cuenta que era yo la que la que miraba mal, la que no Claro. saludaba, la que dejaba de lado. Y todas esas veces que me pasaron estas cosas donde yo iba y venía y me alejaba de Dios, si bien nunca dejé la iglesia, eh, jamás me fui, pero sí iba y ocupaba un lugar más. Y todas esas veces Dios me vino a buscar. Cada vez que yo quería, me alejaba de su rebaño, porque si bien estaba adentro de las cuatro paredes de la iglesia, eh, físicamente, pero espiritualmente no estaba. Me alejaba de su rebaño y venía el pastor a buscarme, o sea, Dios a buscarme. Quería contar esto para que se entienda un poco lo que leíamos al principio. Lo que leíamos al principio era una parábola que Jesús contó. Él usaba mucho estas parábolas como ejemplos para poder predicar en esos tiempos la palabra de Dios, para que fuera como más fácil que se entendiera. Algunas se entendían más, otras menos, pero él usaba estas parábolas para hablar de algún tema en especial. Y en este caso, esta parábola que leía Annie se llama la oveja perdida. Y yo pensaba en esa oveja y en lo que me pasó a mí, y conociendo también la situación de muchas personas que conozco, que he escuchado, que se han alejado de Dios. Eh, ¿Cuántas veces no hemos sido esa oveja o estamos siendo esas Sí. ovejas que se fueron o que se alejaron del rebaño? Por diferentes razones, ¿no? Hoy no vamos a tocar, porque existen miles de Sí. razones, un montón, muchos motivos por los que nos alejamos. Eh, pero sí nos queremos enfocar en que a veces hay cosas que dejamos entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, que eso nos hace alejarnos cada vez más de Dios, cada vez más de Sí. Dios. Y como yo les contaba, como me pasaba a mí, empezamos a ver todo mal y nos cuesta entender que somos nosotros en realidad los que estamos mal. Somos nosotros los que
eh, em, están apartados, porque Claro. lo elegimos así, porque nosotros permitimos que cosas entraran y nos apartamos de ese rebaño y al apartarnos vemos, como decía esta parábola, hay 100 ovejas, se fue una y nosotras vemos a las 99 que están mal Ujú. y no vemos que nosotras... Y a veces pasa que nos alejamos o nos apartamos del rebaño estando dentro. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque podemos estar dentro de una iglesia, pero sentirnos como que no formamos parte. Ujú. Pero es como vos decís, cuando nosotros estamos mal en nuestra relación con Dios, lo vemos todo mal. Sí. Entonces creemos que el otro tiene la culpa, que el otro no me quiere saludar, o que el otro no me quiere incluir, o que el otro no me quiere hacer parte del rebaño. Y no es así. Ujú. Pasa que podemos estar dentro del rebaño, pero no tenemos relación con mi pastor. Claro. ¿Me entendés? Porque en esta parábola la oveja perdida, esta oveja se sale del rebaño, se va del rebaño. Ujú. Ahora, yo puedo estar dentro del rebaño y puedo estar apartada de las ovejas, de las otras, y apartado de mi pastor. Entonces hay muchas situaciones. Claro. Pero qué bueno es escuchar la voz correcta y qué bueno es poder estar alerta y entender, poder decir, no, esto no tiene que ser así. Ujú. ¿Me entendés? Hay un salmo que leía, que se los quiero leer, les quiero leer un versículo, que dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y hay otra palabra también, muy conocida, donde el título es Jesús el buen pastor. Ah, sí. Y yo entendía, como decíamos al principio, y en esta parábola que Jesús contaba, Sí. el ejemplo tan preciso que él puso, el rebaño, Mis las ojos. ovejas, el pastor, porque él nos llama así, somos sus ovejas y él es nuestro pastor. Como decía este salmo, él es nuestro Dios, eh, y dice, y somos ovejas de su mano. Y si uno lee palabra, me quedé con parábola la tengo acá. Si uno lee la palabra Jesús el buen pastor, puede entender el cuidado que él tiene con nosotros, lo importante que somos. Y yo pensaba lo que debe sentir él cuando una oveja se va. Cuando una oveja se aparta de ese rebaño, y saben que yo pensaba en que él, siendo ovejas, siendo nuestro pastor, y hay un montón de palabras que les podría mencionar ahora que nos hablan del amor que él tiene hacia nosotros, pero resumiéndolas, somos ovejas que son amadas, cuidadas, protegidas, que son fortalecidas. Y pensando en esta palabra, y a veces yo también pienso, quizás Jesús dice, yo le doy tanto amor, yo le doy tanto El cariño, mejor pasto, la claro, mejor agua. y se va, Mm. pensaba esto yo, y me da la espalda, porque era también algo que yo pensaba cuando me pasaba esto a mí, y yo pensaba, eh, cada vez que Dios me venía a buscar, eh, Él lo hacía con amor. Él lo hacía a través de una persona que me abrazaba y él me hablaba a través de esa persona con amor. No es que me venía a decir, Serena, vos te apartaste de mí, me dejaste. Acusarte no. Claro, no, él me venía, me recibía y además podríamos decir con regalos, o sea, con Sí. promesas, con bendiciones. Con beneficios también. Claro. Y yo pensaba, ¿cómo pude haberle dado la espalda? Mm. Sabiendo que él me bendecía cuando yo estaba conectada con él y me separé y él me recibe de esta manera, ¿cómo pude darle la espalda? Pero aún así, yo pasaba 2 o 3 meses, volví a darle la espalda otra vez. O sea, yo después pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces lo hice sentir mal? ¿Cuántas veces hice que él pensara que yo era una mala agradecida? No pensando, ¿no? En Claro, qué pensaría Jesús. claro.
Y a veces no pensamos en esto, en qué piensa él, en qué siente él, ¿no? Pensando, hablando como si fuera una persona, como nosotros. Yo pienso que, de hecho, la Biblia lo dice que Jesús cuando vino a esta tierra vino como nosotros, o sea, Claro, tuvo los mismos sentimientos sí, que nosotros, entonces por eso se compadece de nosotros, claro, por eso Él soportó hasta la cruz, porque entiende lo que nosotros sentimos. claro. Eh, y por eso dice también que Él intercede al Padre por nosotros. Ujú. Viste que Él dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Él realmente siente, o sea, sintió y sabe lo que nosotros sufrimos en esta tierra, con lo que luchamos, que son los deseos carnales, lo carnal, Claro. no lo espiritual, sino lo carnal. Y estas cosas sirven igual para que uno entienda que depende totalmente de Dios. Y hay que tener mucho cuidado en esto, porque mira, vos hablaste de algo muy importante, que era, a veces o pienso qué tan malagradecida fui o demás, y eso uno como humano lo puede pensar, pero Dios es amor, ¿me Ujú. entendés? Entonces, Dios no nos juzga, sino que nos vuelve a Claro, traer con esos lazos de amor, sí nos va a corregir, sí nos va a sí. exhortar, porque si no, la Biblia dice que al hijo que él no corrige, o sea, es un bastardo, Ujú. pero al hijo que él corrige, él ama, algo así. Em, y, ¿cómo se llama? Me perdí. Ah, porque hice ruido con él. Yo Y haciéndole señas. sí, me olvido que se escucha todo con los micrófonos. Y entonces, qué importante es ser corregidos por Dios, pero no perder el tiempo en esto no, no quiero decirle perder el tiempo porque se puede malinterpretar. No nos dejemos que entren voces a nuestros pensamientos que nos pueden mantener distraídos en mi pecado. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? A veces decimos o pensamos que Dios no nos perdonó, nunca hicimos un pecado, jamás, quizás cometimos un pecado y decimos, no, Dios no me perdonó, le pediste perdón capaz 84 1000 veces, pero Ajá. sentís que Dios no te perdonó ese pecado. Y, y la Biblia dice así, Dios perdona nuestro pecado y lo arroja a lo profundo de la Sí, mar y no se acuerda más. O sea, Él no se acuerda más. ¿Por qué vos tenés que traer a memoria eso? No, eso es lo que quiere Satanás, traer a memoria tu pecado y traer a tus pensamientos lo mal que hiciste para distraerte en eso. ¿Entendés? Entonces yo me distraigo en eso y no busco más de Dios y claro, no trato de tener más relación con Dios, sino estoy concentrada en eso. No sé claro. si Ahí quería llegar, que era lo que a mí me pasaba. Una de las palabras que Dios nos entregaba para hablar de esto, hablaba justamente de eso. Decía que ninguno se enfoque en el pecado. ¿Para qué? Para que no se endurezca nuestro corazón. Y la palabra dice por el engaño del pecado. sí, O sea, vos pecaste, erraste, fallaste, te fuiste, te alejaste, pero no te quedes ahí, no te quedes con que Dios no te va a perdonar o con que, como me pasaba a mí, con que sos una malagradecida, porque era eso justamente lo que a mí me hacía retroceder otra vez, claro, la culpa. la culpa. Y ahí te tenía. Claro, y ahí me tenía otra vez en lo mismo, era como Sí, un círculo vicioso. claro, Se repetía una y otra vez, incluso era 2 o 3 meses claro. y volvía lo mismo, y así. Y esas voces o esos pensamientos no permiten que escuchemos realmente lo que Dios nos está diciendo. No Claro, solamente que somos perdonados, sino que Dios te perdona, pero para que vos también cambies. claro. Porque no queremos justificar el pecado, no, que no se Sí, sí, malinterprete. El pecado no se justifica. O sea, Jesús ya pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, nosotros pecamos todos los días porque estamos en esta carne, porque no somos perfectos, cometemos a veces también pecados conscientemente, pero lo bueno es cuando uno se arrepiente, ajá, cuando uno se da cuenta que pecó, se arrepiente y entiende que Dios
lo perdonó, pero no para volver. O sea, no es que Dios me perdona todo el tiempo, no pasa nada. No, 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 no es un juego al pecado. Si Dios me perdona, yo tengo que tomar el perdón de Dios y tratar de cambiar y hacer un esfuerzo por cambiar y acercarme más a Dios, porque si yo me acerco más a Dios es cuando yo voy a cambiar mis actitudes, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi carácter, mi forma de actuar. Y acercarme a Dios me lleva a una vida en santidad, pero alejarme de Dios me lleva a una vida de pecado. Sí. Este salmo que yo leía dice, porque Él es nuestro Dios. Eh, y la palabra nuestro Dios para mí tiene tantos significados. O sea, para mí eh, encierra tantas cosas, porque me lleva a pensar a mí en lo que decíamos antes, en los beneficios de Dios. No solamente en las bendiciones materiales y eso, sino que me lleva a pensar a mí en la manera en la que Dios me ama a mí, la manera en la que Él me cuida a mí. Y yo creo que esa debe ser una de las cosas que más tienen que estar en nuestra mente, recordar esto, recordar el amor de Dios, recordar que Él me llama todo el tiempo. Si me alejé, si no, porque podemos estar bien, pero siempre hay cosas que cambiar de todas formas. Sí. Pero la palabra que Dios nos entregaba para poder hablar de esto, había una parte donde hablaba del temor a Dios. Sí. Y yo creo que esto es una de las partes fundamentales, podríamos decir, de la vida de un cristiano, el temor a Dios. Porque si yo tengo temor a Dios, yo puedo estar firme. Temor a Dios no es miedo, Claro. sino Un respeto. una honra, un Claro, respeto. honra. De Es decir, no ofenderlo. claro. Yo siempre digo, el temor a Dios es decir, yo quiero lo que Dios tiene para mí, yo quiero lo que Dios quiere para mí. Yo quiero la voluntad de Dios en mi Claro. vida. Cuando yo pienso, por ejemplo, si yo quiero hacer algo, tomar alguna decisión, para mí tener temor a Dios es decir, ¿qué pensará Dios de esta decisión? Consultarle. Claro. ¿Qué piensa Dios de lo que estoy haciendo? ¿Qué piensa Dios? Y cuando te haces estas preguntas, ahí es donde tenés temor a Dios. Cuando vos querés su voluntad en tu vida. Y el temor a Dios es una de las cosas que te facilitan esa conexión con Dios o estar firme, estar pensando en lo que Dios quiere para mí. Porque si yo, no estoy diciendo que si vos tenés temor a Dios, no vas a pecar o no vas a errar. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés temor a Dios y cometiste un error, inmediatamente viene, podríamos decir, la culpa, pero también viene el arrepentimiento. Claro. Y sincero, de corazón. Me acuerdo que una vez nuestro pastor predicó y él hablaba de cuando le fallamos a Dios. Y recuerdo tan patente que recuerdo que en esa predicación él lloraba porque él decía, cuando uno le falla a Dios, se siente un dolor en el corazón, un nudo, un peso en el corazón, como si te doliera el mismo corazón. Y yo recuerdo que hace no mucho me tocó pasar por esto, de cometer un error y sentir esto en mi corazón. De haberle fallado a Dios, pero yo enseguida pensé, ¿qué pensará Dios de mí? O yo quiero que esto me aleje de Dios, que mi error me aleje de Dios, entonces enseguida accioné, me arrodillé y pedí perdón. Recuerdo que ahí tuve una de las experiencias más lindas en mi habitación, pero fue porque yo me arrepentí de corazón, hubo un arrepentimiento de corazón y desde ahí algo cambió. Si bien sí cometí el error porque podemos estar bien, podemos estar conectados con Dios, pero como dicen, estamos en este cuerpo Claro, de no. carne, claro.
em, Y al si más bien, mínimo error uno se siente claro, mal. Cuando tiene eso, temor a Dios, capaz que no era un pecado, wow, que vos digas, pero al fin y al cabo es pecado, porque claro, el pecado es el mismo, claro, o sea, si alguien, voy a dar un ejemplo, pero para que se entienda, pero suponete si vos robaste algo, o si vos mataste a alguien, o si vos hablaste mal de alguien, o lo que sea, es pecado igual, ujú, porque es lo mismo, el pecado delante de Dios es pecado. sí, exacto. Entonces, queremos recordarte esto, em, que si te alejaste de Dios, eh, que puedas animarte a volver, no te quedes con la culpa, con que le fallaste a Dios y Él no te va a recibir o no te va a perdonar, em, porque si vos lees la Biblia, hay un montón de palabras, como decía Ani, una de ellas dice que Él arroja tu pecado a Fuego del lo mar. profundo de la mar y dice que no se acuerda nunca más de tu pecado. Y lo mismo que decía Ani, Jesús mismo, cuando fue crucificado, em, dice que cuando él lo crucificaron, a la derecha y a la izquierda de él Mm, habían dos hombres y eran dos ladrones. Y en ese tiempo que te crucificaran, eran los peores, eran los peores, era porque eras claro, el peor ser humano de la tierra. sí, Imagínense, Jesús fue crucificado ahí sí, como si fuera un hombre malo, con claro, estos dos hombres. Y dice que uno de ellos reconoció quién era él, sí. quién era Jesús. Él era, él era un ladrón, estaba siendo crucificado por eso, porque era uno de los hombres más malos. Y la Biblia no relata que si vio a Jesús hacer un milagro, no lo relata, No, no lo sé yo tampoco, no lo quiero decir ni nada, pero no dice que si lo vio hacer un milagro no, o si lo... Yo supongo que habrá escuchado de Jesús, sí, porque para tener esa convicción de decir, este es el Hijo de Dios, sí, o sea, tenía una convicción ese hombre y ujú, estaba ahí sí, y era pecador. totalmente. Y reconoció delante de todos y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí. Y esto es algo que a mí siempre me estremece, me hace llorar porque Jesús ahí, Mm. en esa agonía, eh, seguía pensando en perdonar, en decir, en perdonar a este hombre porque le dijo, De cierto de estarás cierto, o estarás conmigo hoy en el paraíso. exacto. Y estaba todo el mundo ahí Mm. burlándose, riéndose. eh, Incluso estando ahí él en agonía, la gente todavía seguía acusándolo, Mm. gritándole un montón de cosas, y él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces todo esto nos lleva a entender que no importa tu pecado, Él te sigue llamando igual, Él te va a perdonar igual. Eh, Volvé a Él. Saben que hoy a la mañana le contaban y que me levanté, oré, y el Señor me entregaba una palabra. Hay una historia en la Biblia sobre un hombre, uno de los grandes hombres de la Biblia, que fue un rey, Mm. que incluso dice la palabra que él tenía, que su corazón era conforme al corazón de Dios. Sí. Pero este hombre, imagínense que Dios haya dicho eso, ¿no? Que su corazón era conforme al de él, Ujú. pero este hombre cometió un pecado eh, que en ese tiempo era como el peor pecado, como que, Porque era rey, como vos claro, era decías, rey, David, pero él podía tomar, en ese tiempo podían tener varias mujeres porque estaba permitido, porque era rey, pero justo tomar la que tenía dueño, por así claro, decirlo, dueño, ¿no? No, no sí, quiero ofender a ninguna mujer que esté escuchando esto, los tiempos han cambiado, pero esa mujer que tenía esposo, que ajá, estaba casada, que le pertenecía exacto, a alguien, justo tomó esa. claro. Y la palabra que Dios me entregaba a mí eh, era cuando se acerca un profeta Ujú. a David, y si bien en ese momento era un pecado oculto de David, y se acerca a este hombre y saca toda la luz. Y Dios le dice, ¿por qué menospreciaste mi palabra? ¿Por qué hiciste lo malo delante de mí? Y esa palabra cuando uno la empieza a leer es muy dura, pero saben que si bien hubo una consecuencia que David tuvo que pagar Sí, por su pecado, saben que al final él se arrepintió de corazón sí,
y Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque David en ese momento tenía un hijo y su hijo murió. Ujú. Pero Dios le da otro hijo, que fue Salomón, que es uno de los hombres. Fue un hombre más Fue. sabio de la tierra. Ajá, exacto. Entonces imagínense, Dios olvidó el pecado de David. No es que le dijo, por este pecado, ya está. Claro, está destituido. Claro, Y no. no. Entonces eso es lo que queríamos hablarte hoy. Por eso queremos animarte a que vuelvas a conectarte con Él, a que vuelvas a tu lugar, ¿no? Porque Sí. cuando uno ya conoce a Dios, cuando uno está en su presencia, cuando uno es hijo de Dios, tu lugar son los brazos de Dios. Tu lugar es su presencia. Yo pensaba en esto de cuando te vas de casa de la iglesia o de la presencia de Dios o cuando estás desconectado de Dios. A mí no me ha pasado de irme de la iglesia, pero sí sé que cuando uno se va, eh, te vas o al mundo o capaz que te vas a otra iglesia. No te juzgo, es la decisión que cada uno toma conforme a las circunstancias que estés pasando. Pero sí, el mundo no tiene nada bueno que ofrecerte. Y acá cuando estaba esta palabra que decía, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, em, hay muchas voces que van a venir en ese tiempo de, de que te quieras ir o de que ya te fuiste. Hay muchas voces, no solamente de tus pensamientos mismos, sino de personas que quizás van a decir, viste, no vayas más. No, porque Dios no te va a perdonar. No, si eso no era para vos la iglesia, o no era para vos estar en las cosas de Dios, o van a haber personas que te van a querer arrastrar a lo malo, a hacer lo malo. Pero si vos formás parte de su rebaño, aunque te hayas apartado, y tenés tus oídos atentos a lo que Dios te quiere hablar, vas a escuchar su voz, la voz correcta que es la voz de Dios. Y me acordaba de una palabra que justo dijo Cele, que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Analiza bien qué voz estás escuchando en este tiempo. Si las voces que te edifican o las voces que te destruyen más. A veces somos nosotros mismos que con nuestros pensamientos nos destruimos, como le pasaba a Cele, de no sentirse perdonada o de pensar todo el tiempo en su pecado. Porque saben que por más de que estés afuera o donde sea que vos te vayas, Dios va a estar ahí. Sí. Hay un salmo que dice, si subiera a los montes, allí estás tú, y si en el Seol hiciera estrado, allí tú también estás. O sea, Dios está en todo. Donde vos te vayas, Dios va a estar, va a ir con vos. Y nada te podrá separar de su amor. Ni ángeles, ¿viste? Sí. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada. Ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios. Y tarde o temprano vas a volver a sus caminos. Dios te va a volver a traer. Pero hay un pero muy importante. Puedes tomar hoy la decisión de volver y puede ser que vuelvas bien o no tan angustiado, o puede ser que tomes la decisión de volver porque quizás te tocó pasar un momento difícil como le tocó pasar a David, que tuvo que perder algo. El rey David perdió a su hijo. Su hijo se murió. Entonces no esperemos a pasar una tragedia para volver a los brazos de Dios. No esperemos a que alguien no esté más, o una enfermedad, o una situación económica. No esperemos eso para volver a Dios. ¿Por qué? Porque si vos volvés por eso, vas a volver a salir por lo mismo. Cuando venga de vuelta la dificultad, la prueba, o pases por alguna situación similar, vos vas a volver a salirte. Pero volvé porque vos necesitas, porque tu alma gime y necesita de Dios. Por eso volvé a Dios. Por eso hoy, si estás escuchando, no endurezcas tu corazón. Si hoy Dios te está hablando a través de este episodio, no endurezcas tu corazón. Vuelvo a casa, a la casa de mi padre.